Y bueno, vamos a comenzar ahora sí en esta nueva serie que se llama Portadores de Señales. Y en esta temporada, ¿verdad? Vamos a aprender algo muy especial. Y quiero comenzar justamente hablando acerca de lo que nosotros miramos. Los que no son creyentes, los que no son cristianos, los que no conocen a Dios, siempre están buscando milagros, están buscando cómo hacer amarres, qué les dice el tarot, qué les dice el horóscopo, como buscando lo sobrenatural, los milagros, o buscando ciertas cosas en el mundo, ¿verdad? Porque pues no tienen a Cristo, no conocen que Dios es un Dios de milagros. Pero aún así, los creyentes también tenemos ciertas deficiencias también, como que seguimos a veces caminando en la carne y andamos con la comezón de oír. Y a veces, sobre todo en esta temporada, aparecen muchos que ya se creen teólogos y andan diciendo que ya vienen las señales del fin del mundo y andan buscando señales y dicen no, es que la situación económica del país y del mundo está cambiando, viene un cambio muy drástico para el mundo y también hay tensiones de guerra. También está la tensión de la guerra, está la tensión de las cosas que están pasando. Israel está siendo atacado, ya viene Cristo y el fin del mundo. Y luego viene el sarampión y no, también vienen las enfermedades y Cristo viene. Y Cristo viene, definitivamente eso es una promesa de parte de Dios. Pero a veces aún los creyentes estamos enfocados en señales, buscando dónde está el diablo, dónde está Satanás, buscando la marca de la bestia, buscando el anticristo, buscando el fin del mundo. De un momento Cristo va a venir, eso es un hecho. Pero estamos tan enfocados buscando esas señales o enfocados en esas señales que nos perdemos realmente del mensaje que Dios tiene para con nosotros. Y quienes no tienen a Cristo pues están perdidos buscando milagros en otro lado. O sea, esto es porque no estamos realmente enfocados ni caminamos con el Señor. ¿Estamos ahí? Entonces de eso es lo que quiero hablarte en el día de hoy. Vamos a ir a Marcos capítulo 16, verso 17 al 18. Marcos capítulo 16, verso 17 al 18. Y dice así: y estas señales acompañarán a los que han creído. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán serpientes en las manos, verso 18, y aunque beban algo mortífero no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán las manos y se pondrán bien. El libro de Marcos en este capítulo, capítulo 16 del verso 17 y 18, Marcos es un evangelio sinóptico. Esto significa en los evangelios sinópticos que fueron registrados los eventos de Jesús en los evangelios Mateo, Marcos y Lucas. Entonces, la visión, Mateo capítulo 28, versos 19 y 20, que es la gran comisión y la visión que tenemos como iglesia de ir y hacer discípulos, es un pasaje en el cual Jesús, después de la resurrección, les da instrucciones a sus discípulos antes de que Él ascienda al cielo. Eso sucede en Mateo capítulo 28, versos 19 y 20. La gran comisión y la visión que tenemos como iglesia. Y similar a ese pasaje, pues nos encontramos en Marcos 16. Jesús ha resucitado, le da instrucciones a sus discípulos antes de ascender al cielo. Pero lo que me gusta de Marcos 16 es que menciona esta parte en el verso 17, donde a sus discípulos les dice que vayan y prediquen el evangelio. Pero adicional, Marcos dice esto: y estas señales acompañarán a los que han creído. Y aquí es donde vamos a centrar el mensaje y lo que viene en la conferencia de Enséñales, que está basado en Marcos 17, en esta parte de la visión. Punto número 1, las señales acompañan a los que creen. Marcos 16, 17 dice: y estas señales acompañarán o seguirán a los que han creído en mi nombre. Esas señales acompañan a los que creen. Fíjate, primero, observa el orden que es, primero tener una relación con Dios para después ver la manifestación de Dios. En el mundo la gente dice, primero veo y luego lo creo. Ver para creer. Y una frase que dice mi pastor favorito, eso sí, graben y se lo mandan. Y una frase que dice comúnmente mi pastor es, en el mundo eso es lo que la gente dice, ¿verdad? Ver para creer. Pero la fe no funciona así.
En la fe y en las cosas de Dios, primero creemos para poder verlo, porque la fe es la certeza de lo que se espera, algo que yo no puedo ver, la convicción de lo que no veo. Así funciona la fe. La fe dice que hay que hablarle a las cosas que no son como si fuesen. Es decirle vivo a lo que está muerto y sano a lo que está enfermo. Hablar en fe es diferente de lo que el mundo piensa, porque el mundo visualiza las cosas de una forma, pero en el reino de Dios funciona de otra. Yo no puedo pedir un milagro si no estoy receptivo a ese milagro, si no creo en ese milagro, porque el que tiene fe tiene que creer que hay un Dios. Y el que cree en Dios es galardonador de poderlo ver. O sea, puede recibir algo de parte de Dios. Eso es parte de la fe. Incluso la Escritura también nos dice que andamos por fe y no por vista. Estas señales seguirán a los que creen. Vamos otra vez al libro de ahí en el pasaje. Hoy solamente voy a leer 3 pasajes, tengo 32 minutos y vamos a terminar en tiempo récord, digo yo. Así que esperemos en el nombre de Jesús que sí funcione, de verdad. Entonces Marcos 16, 17 dice: y estas señales acompañarán a los que han creído. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán serpientes en las manos, y aunque beban algo mortífero no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán las manos y se pondrán bien. Los milagros y las señales son parte de los que creemos. Y muchas veces cuando no hacemos las preguntas correctas, a veces nos ponemos delante de Dios y le decimos: Señor, pues no que eres sobrenatural, no que eres poderoso, no que tú puedes hacer todas las cosas. Y muchas veces nuestra oración más bien es un reclamo a la presencia de Dios, es un reclamo para Dios. Y esto sucede también en la Escritura. Hay un momento en que los judíos le dicen a Jesús: si tú eres el Mesías, danos una señal. Y Jesús dice: y estos incrédulos se atreven a pedir señales. Señales hay muchas, pero les voy a dar una. Les voy a recordar que el día en que venga el Hijo del Hombre va a ser como cuando Noé predicó acerca del diluvio, en el cual nadie creyó en él hasta el día en que Noé subió al arca y entonces vino el diluvio. Eso es lo que Jesús responde. No quise añadir hoy todos los versículos, pero lo puedes googlear y encuentras tú la cita, ya se lo anotas ahí a un ladito, para que no tardara yo tanto en el mensaje. Sobre todo también porque he usado ya muchos pasajes. Pero bueno, entonces Jesús les dice: demandan otra señal, va a ser como Jonás, que estuvo 3 días en el vientre del pez. Y esta señal es la que Jesús da cuando muere en la cruz, pero resucita al 3er día. Entonces los judíos le demandan a Jesús, los fariseos le demandan a Jesús señales y le dicen: si tú eres el Mesías, danos señales. Las señales estaban. El problema es que ellos no estaban receptivos a esas señales. Ellos no creyeron en las señales porque Él estaba haciendo milagros, estaba predicando el evangelio, pero no querían creer en Él. Las señales están en nosotros, por cuanto el Señor nos ha llamado para hacer y hacer lo que Él dice. Esas señales acompañarán a los que han creído. ¿Tú has creído? El que cree lo acompañan las señales y vive las señales y vive los milagros. Tratar de explicar lo que el Espíritu Santo hace es imposible para los incrédulos. Cuando tú experimentas la presencia de Dios, tú no puedes compartir a ciencia cierta lo que se siente tener al Espíritu Santo. Tú no puedes compartir qué es lo que sucede cuando Dios te habla. A veces uno puede escuchar y dicen: ¿cómo es que Dios habla? Y no es que venga una voz del cielo y te diga: Tito, muévete a la derecha porque ahí voy. Y uno se imagina así como en la ficción, ¿verdad? Uno vive con las fantasías de las películas que nos vende Hollywood, con las cosas que vemos en redes sociales, y tratamos de que esa fantasía encaje en lo sobrenatural de Dios. Jesús hizo milagros de muchas formas diferentes, no repitió ni una sola acción en sus milagros. Él hizo milagros de muchas formas distintas. Nunca usó un patrón, nunca usó una forma repetida, porque precisamente nos quería mostrar que los milagros suceden todo el tiempo y de formas diferentes. Los creyentes no demandamos señales, las vivimos. Cuando hay alguien que se pone delante de Dios a decir: a ver, si tú eres Dios, haz que llueva, no sé, fuego del cielo. Hace rato compartía un mensaje que decía: cómo quisiera no tener pecado para tirarle piedras a todos. Casi así de que: Señor, si tú eres Dios, consume a ese pecador que está ahí de verdad.
quémalo por mentiroso. Y a veces esas son nuestras oraciones. A veces demandamos de Dios señales que no tienen nada que ver con el amor, el poder, la gracia de Dios, sino más bien queremos utilizar a Dios para nuestra conveniencia, como si fuera tu hada madrina o como si fuera tu genio de la lámpara. No sé si me explico. Nosotros los portadores de señales tampoco somos hechiceros, magos o brujas de Hogwarts que estamos dedicados a hacer milagros para entretener a la gente. Los milagros suceden porque la obra de Dios es poderosa, porque la presencia de Dios es poderosa, porque Dios es sobrenatural, pero no está a la disposición de mis caprichos. No sé si me explico. Entonces, nosotros no somos no estamos para hacer ese show que muchas veces el mundo demanda. Cuando hay problemas dicen, bueno, ¿y si Dios existe? ¿Por qué estamos en una situación tan precaria? ¿Por qué nos va mal económicamente? ¿Por qué está cerca la guerra? ¿Por qué sucede esto? Y empezamos a cuestionar. Preguntarnos las cosas no es pecado, pero cuestionar a Dios haciéndolo ver como que Él es el malo, eso sí es pecado. Nosotros podemos tener dudas de no entender por qué en el mundo hay maldad, las podemos tener, las podemos preguntar, es válido. Pero cuando nuestra actitud es desde la soberbia y el orgullo de decir Dios tiene la culpa, entonces sí tenemos que tener mucho cuidado. Porque las señales acompañan a los que creen, pero el que no cree no va a ver nada. Su mirada está cegada por el orgullo y la soberbia, y eso fue lo que les pasó a los judíos. Los fariseos sabían y conocían la palabra, pero su corazón les negaba y les eclipsaba la oportunidad de ver que la gracia de Dios se había hecho carne y para salvarnos y acercarnos a su presencia. Entonces los milagros suceden, pero no todos estamos dispuestos a verlo. Por ahí tengo otra frase que puse. La pregunta entonces no es ¿dónde están los milagros? La pregunta que realmente nos deberíamos de hacer es ¿quién está portando la presencia de Dios? El que camina con Dios, camina con el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo es sobrenatural. El Espíritu Santo es poderoso. La unción del Espíritu Santo es hermosa y suceden cosas diferentes. Cuando no conocemos a Dios, las cosas de Dios se nos hacen una locura. Es que ¿cómo puedes tener paz en medio de todo lo que está pasando? ¿No ves que perecemos? Como los discípulos a Jesús, ¿verdad? ¿No estás viendo que perecemos? ¿No estás viendo que hay una tormenta? ¿No estás viendo tales cosas? Pero cuando uno tiene a Dios, viene sobre nuestra vida una paz que sobrepasa todo entendimiento. Porque aún en las dificultades, Dios sigue siendo Dios y está en el control. No sé si me estoy explicando. Cuando yo tengo a Dios, puedo ver milagros grandes y majestuosos como pequeños e importantes. Cuando yo tengo al Señor, yo vivo constantemente en lo sobrenatural. Es muy fácil tener una conexión con Jesús porque Jesús es hombre. Porque al ver a Jesús podemos ver a Jesús como maestro, lo podemos ver como hombre, lo podemos ver como una persona. Podemos tener una fe más palpable con Jesucristo porque hay una imagen que me lo hace ver de una manera más natural. Puedo entenderlo como padre, puedo entenderlo como amigo, puedo entenderlo como carpintero, como maestro, como predicador. Pero cuando se habla del Espíritu Santo, la manifestación del Espíritu Santo, cuando se habla de los endemoniados, cuando se habla de las lenguas, cuando se hablan de los milagros, de pronto nuestra cabeza comienza a ser así de que no, espérate, yo creo todo lo que tú me dices de Jesús, pero cuando hablas del Espíritu Santo no lo entiendo. ¿Me estoy explicando? ¿Cómo es que se escucha la voz de Dios? Para escuchar la voz de Dios hay que tener comunión con Dios, hay que tener una relación con Él. Quien camina con el Señor, los milagros lo persiguen. Por eso dice la Escritura, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, lo demás vendrá por añadidura. El Señor dice, mis ovejas escuchan mi voz y me siguen porque escuchan la voz de Dios, porque saben que la fe viene por Él, oír, y el oír la palabra de Dios. En el mundo podemos escuchar las voces de las personas. De pronto hay decisiones en nuestra vida o hay situaciones en las que empezamos a escuchar consejos. Es que
me va mal financieramente, es que tengo mal mi matrimonio, es que mis hijos no me obedecen. Y en el mundo va a haber personas que te estén diciendo, haz esto, haz esto, haz esto. De repente el diablo te dice, es que ellos son malos, es que ellos están mal, es que todo. O sea, el diablo también habla. Y de pronto también hay una voz interna que nos hace dudar, es que tú estás haciendo esto, es que ellos no son agradecidos, es que ellos no te valoran. Y hay muchas voces a nuestro alrededor. Voces con las que luchamos todo el día, todos los días, y que queremos cubrir con un servicio en el domingo para que nos dé para toda la semana. Ay. La fe viene por el oír, pero necesitamos cultivar una relación con Dios constante para que sea la voz de Dios la que aprendamos a conocer, para que podamos caminar en lo sobrenatural. No es una exigencia en lo que, tengo que ayunar, tengo que orar, tengo que leer. Si lo siento de esa forma obligada, entonces realmente no voy a cultivar una relación con Dios. Si en cambio disfruto del caminar con Jesús, no es lo que Dios me quita, sino lo que me añade tener esa relación con Dios. Los creyentes no demandamos señales, caminamos con ellas. Y la última imagen decía, no, la pregunta no debe de ser dónde están los milagros, sino quién es el portador de la presencia de Dios, porque ahí es donde suceden los milagros. Y una última que anoté ahí es, cuando alguien camina con Dios, su vida deja huellas sobrenaturales. Cuando alguien camina verdaderamente con Dios, su vida es un testimonio que bendice la vida de otros. Nadie de nosotros es perfecto. Todos tenemos problemas, todos tenemos obstáculos y adversidades, pero cuando caminamos con Dios aprendemos a superarlas y predicamos de aquello que Dios ha hecho en nuestra vida. Y ahí es donde se vuelve la gloria de Dios una bendición para que otros puedan recibirlo, porque somos los portadores de esas señales. Dios es capaz de hacer milagros. Por ahí hay testimonios de sanidad. Ustedes portan una señal que dicen, yo sé que Dios es capaz de hacer milagros, de hacer sanidades. Hay otros que han experimentado una sanidad de restauración familiar, un milagro familiar, y dicen, es posible que tu esposo o tu esposa se convierta, es posible que se restaure un matrimonio. Entonces te vuelves un portador de señal, porque a veces nos acostumbramos tanto a esos testimonios o a esos milagros, se nos hacen naturales en nuestra vida porque caminamos con Dios de esa forma, que a veces los menospreciamos, sin darnos cuenta que hay gente que quisiera tener el milagro que tú tienes, que hay gente que está buscando aquello que tú tienes. Oiga, pastor, ¿y cómo le hizo para enamorar a esa mujer tan guapa? A mí me dicen, ¿cómo le hizo si estaba feísimo? No sé, yo solo le serví y le seguía a Dios. ¿Cómo le hizo? Pues no sé, de verdad, yo solamente le estaba sirviendo a Dios. ¿Y cómo alcanzaste tal cosa? No lo sé, yo solo le estaba sirviendo a Dios. Y de verdad que volteo hacia atrás y digo, solamente es la gracia y el favor de Dios en mi vida. Como estoy seguro que si miras la tuya vas a decir, obviamente hay cosas que hemos hecho, pero no hay nada que se compare con el favor de Dios que está en tu vida. Amén. Entonces esas son las cosas que no podemos explicar, pero las señales acompañan a los que creen. Amén. Pasamos al punto número 2. Los portadores de señales son embajadores del reino. Los portadores de señales son y somos embajadores del reino. La primera es, las señales acompañan a los que creen. ¿Tú crees en el Señor? Ay, ya lo dudaste. Bueno, las señales acompañan a los que creen. No estés buscando las señales del fin del mundo, ni andes buscando milagros fuera de donde solamente Dios es el autor de esos milagros. Estamos ahí, ¿verdad? Ahora, punto número 2. Nosotros, los portadores de las señales, somos embajadores del reino de Dios. Leyendo el devocional, no sé si haces el devocional de Tiempo con Dios, y si no, de todas formas, siempre se transmite el devocional en Voxa. Así que ya saben, ahí en Voxa pueden buscar en las redes sociales los videos del Tiempo con Dios, los devocionales que se graban, y los puedes escuchar. O si tú haces tu devocional esta semana, estoy seguro, habrás leído en Mateo capítulo 10, verso 40 al 42. Esta es la segunda cita que voy a utilizar. Mateo capítulo 10, verso del 40 al 42. Todo este capítulo de Mateo es el momento en el que Jesús unge a los discípulos y los envía a predicar, a sanar, a liberar
a hacer la obra que él había comenzado. Durante el tiempo de la vida de Jesús, no solamente Jesús predicaba y sanaba, también sus apóstoles ya habían sido llamados a lo mismo. Y tiempo y momento después de esto, llama a los 70 porque la obra era demasiado grande, tema de academia. Ese es un tema de la Academia de Líderes, que es el modelo de Jesús, donde Jesús llama también a otros 70 y también les delega poder y autoridad para que sanen, liberen, prediquen y bauticen. 4 órdenes les da, tema de lanzamiento, así como para un refresh a todos los que fueron a lanzamiento o academia. El Señor los envía y les da este poder, lo mismo que obviamente les recuerda, o bueno, no obviamente, lo mismo que les envía en este momento es lo que veíamos en Mateo 28 y Marcos 16, que Jesús envía a sus discípulos a predicar, a sanar, a liberar, a bautizar. Les da órdenes, les delega el poder, les delega la unción. Pero en Mateo 10, verso 40, ya al final de todas las instrucciones que le da a los apóstoles, les dice lo siguiente, y quiero que vayas conmigo a la lectura, dice: el que los recibe a ustedes, me recibe a mí, y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. Jesús le dice estas palabras a los discípulos porque naturalmente nosotros ya lo leemos y decimos así que fácil, pero los discípulos cuando fueron llamados, ellos también tenían dudas. O sea, ellos veían a Jesús hacer una obra que hacía mucho tiempo nadie veía, una obra que era sobrenatural, donde la gente lo buscaba y el ministerio se expandió demasiado por los milagros que Jesús hacía y el mensaje que estaba llevando de predicación, de libertad y de arrepentimiento. Entonces los discípulos, pon tú entre algunos de ellos, como lo eran Pedro y sus hermanos, que eran pescadores, eran personas que no estaban letradas. Entonces el ir a predicar, el tener confianza de saber que ellos eran portadores de señales, pues era naturalmente que ellos dudaran de sí mismos. ¿Cuántas veces tú te has sentido o tú has dudado de será que yo soy un creyente? O sea, yo decía en el punto 1, las señales siguen a los creyentes, y tú te pones a pensar, ay, yo todavía ando buscando milagros en otro lado, o ando confundido que si volteo para aquí o volteo para acá. Como que a veces tenemos esas dudas. Y luego cuando pasamos al segundo punto decimos, y soy yo un portador de señales, pero es que yo todavía no me la creo. Y Jesús les dice y nos dice a nosotros: el que los recibe a ustedes, me recibe a mí. Porque tú no vas a hablar por tu boca, ni vas a glorificar tu nombre. Cuando tú compartes de Jesús, cuando hablas del evangelio, no es para que tú te glorifiques, es que Dios es el que es glorificado. Y hay gente que te ha escuchado y hay gente que ha recibido el mensaje que tú le has dado, el testimonio que compartes. ¿Estamos ahí? Porque lo has compartido, y el que te ha recibido a ti, ha recibido el mensaje que tú llevas. No te recibió a ti en sí, sino que está recibiendo el mensaje que viene de Jesús. Y al recibir el mensaje de Jesús, recibe al Padre que lo envió. ¿Estamos hasta ahí? O sea, esto es una clave que va de uno a otro. Verso 41, el que recibe a un profeta, vamos entrando en lo fuerte, el que recibe a un profeta como profeta, recibirá recompensa de profeta. Y el que recibe a un justo como justo, recibirá recompensa de justo. Y cualquiera que como discípulo dé a beber, aunque sea solo un vaso de agua fría, a uno de estos pequeños, en verdad les digo, que no perderá, ¿qué dice? Su recompensa. Di conmigo, recompensa. Ahora, los portadores de señales también tenemos que aprender a saber el lugar que tenemos. Porque todos los que creemos, las señales nos acompañan, pero también entre esos portadores no todos estamos en el mismo lugar, porque caminamos con el Espíritu Santo. El que es justo puede recibir recompensa de justo. ¿Y cómo es esto? Todos nosotros hemos sido justificados por Cristo, por medio de su perdón, por su sangre, por su amor. Nos ha redimido, nos ha regalado su Espíritu Santo y somos templo del Espíritu Santo. ¿Estamos ahí? Entonces todos nosotros podemos testificar, todos nosotros llevamos una palabra, y la bendición la tiene aquel que recibe el mensaje que uno le da. Incluso Jesús le dijo a los discípulos: a donde quiera que vayan a predicar una casa, si los recibe, la paz vendrá sobre esa casa. Pero si no les recibe, límpiense el polvo de los pies, que más tolerable va a ser el castigo de Sodoma y Gomorra
que de aquellos a los cuales le cerraron la puerta. Pastor, tranquilo, todavía no empezó, enséñales. Vamos por un segundo aire. Entonces, todos nosotros somos justos, pero llega un punto en el que hemos decidido servir a Cristo de una forma diferente. Hay muchos pasajes donde vemos que Jesús decía que había gente que le quería seguir, y Jesús les dijo, claro, deja que los muertos entierren a sus muertos. Toma tu cruz y sígueme. Vende todo lo que tienes y entonces ven y sé mi discípulo. Muchos querían seguir a Jesús, pero no querían pagar el precio para seguirlo. ¿Se recuerdan, verdad? Las aves tienen nidos y las zorras tienen cuevas, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Todas estas fueron las respuestas que Jesús les dijo a muchos que lo querían seguir y dejaron de seguirlo. Cuando Jesús dijo que Él era el maná que había descendido del cielo, muchos se ofendieron y dice la Escritura, dejaron de seguirle. Dios nos justifica, el Señor nos justifica por medio del sacrificio de Jesús. Pero hay quienes creen y se atreven a vivir más cerca de lo sobrenatural de Dios. Los discípulos dijeron, Señor, ¿y nosotros que hemos dejado todo, qué recibiremos? Y el Señor les dijo, ustedes van a recibir 100 veces más. Cuando vemos en el libro de Hechos, los apóstoles, cuando ellos comienzan el ministerio, dice la Escritura que la iglesia crecía y que la gente se convertía, pero no todos estaban siendo las cabezas de esos lugares. Entonces los discípulos apartaban a algunos, los ungían, imponían las manos sobre ellos y los enviaban a seguir predicando el evangelio y el poder que Dios les había dado a ellos. Lo que de gracia recibieron ellos, lo compartieron con otros hombres fieles y se encargó para más personas. Entonces, vuelvo otra vez a este pasaje. Cualquiera que sirva a un justo, recibe recompensa. Y cualquiera que recibe a un profeta, recompensa de profeta tiene. Entonces no es lo mismo, porque dentro de los portadores de señales hay quienes caminan con el Señor en otro nivel. A todos nosotros Dios nos puede usar, pero también tenemos que aprender a reconocer quiénes son hombres y mujeres de fe con los cuales Dios también obra en ellos de una forma diferente. ¿Estamos ahí? ¿Quiénes de ustedes son líderes de grupo? Todos ustedes fueron ungidos en un lanzamiento, una unción diferente. No solamente son justos, sino que han subido a un nivel de ser un portador de las señales con más autoridad, lo cual también nos demanda más compromiso con el Señor y cuidar la unción del Espíritu Santo que está en nosotros, porque se nos ha delegado una unción mayor. Amén. Entonces dice el verso 42, y cualquiera que como discípulo le dé a beber, aunque sea, di conmigo, aunque sea solo un vaso de agua, no perderá su recompensa. Porque los portadores de señales, las señales no solamente vienen del cielo a la tierra, las señales se manifiestan también en hombres y mujeres que han creído en el Señor. No solamente se trata de que yo camine con las señales, yo camino con muchas señales, pero yo tengo a mis pastores que son mi autoridad y que son el testimonio de la gloria de Dios también en sus vidas y en la mía. No solamente yo puedo decir, pues yo no necesito a mi pastor y a mi pastora, porque yo también soy un ungido del Señor. Porque una de las claves en el reino de Dios es que el que quiera ser el mayor tendrá que ser el menor, y el que quiera hacerse grande tendrá que ser siervo. No sé si me estoy explicando. Es un equilibrio aquí, armar el cuerpo de Cristo, saber cuál es nuestro lugar, disfrutar lo que Dios hace en nosotros. Pero yo todavía tengo mucho que aprender. Yo decía hace un momento, ¿quiénes han experimentado milagros de sanidad? Y varios de ustedes alzaron la mano. Yo todavía tengo que aprender más de la fe de aquellos que han visto, que son testigos del poder de una sanidad, porque yo no lo he experimentado de esa manera. Y espero no tener la necesidad de que un día lo tenga que experimentar. Yo lo creo, pero es muy diferente de creerlo a vivirlo. ¿Estamos ahí? Entonces, dentro de los portadores de señales tenemos que aprender a reconocer quiénes son ellos, porque son embajadores del reino. Ahí tengo una frase más que puse: Dios honra y obra en quienes honran y confían en los enviados, en los siervos del Señor. Porque
dentro de nuestra soberbia a veces decimos, no, yo no quiero que tú me ministres, yo quiero que el pastor sea el que me ministre. ¿A cuántos de líderes de grupo les ha pasado eso? Que dicen, no, es que yo no quiero tu consejo, yo quiero ir allá más arriba con el que sabe más que tú. Entonces desprecian y menosprecian la unción que está en tu vida, ¿sí o no? Dice así Primera de Reyes 17:8. Vino después a él la palabra del Señor diciendo, habla del profeta Elías. Esta es la historia de Elías y la viuda de Sarepta. Y dice, vino después a él la palabra del Señor diciendo, verso 9, levántate y ve a Sarepta que pertenece a Sidón y quédate allí porque yo he mandado una viuda allí que te sustente. Verso 10, él se levantó y fue a Sarepta. Cuando llegó a la entrada de la ciudad, allí estaba una viuda recogiendo leña. Entonces la llamó y le dijo, te ruego que me consigas un poco de agua en un vaso para que yo beba. Fíjate lo que sucede. El profeta recibe esta palabra de parte de Dios. Ve a Sarepta, allí va a haber una viuda a la cual yo he enviado para que te sustente. Llega el profeta y ve a una mujer viuda que está recogiendo leña. Y lo natural por nuestra mente sería pensar, y todavía está viendo que recoge la leña, que la va a cargar para llevarla a su casa y todavía le dice que le dé agua. Es como si yo viera a una dama, por ejemplo, bueno, aquí de este lado tengo a Diana, te voy a agarrar a ti de ejemplo, y veo que Diana está pariendo chayote aquí. Y todavía llega el profeta de Dios y le dice, oye, ¿me puedes dar un vaso de agua? ¿Qué crees que pensaría una persona que está ocupada y que se lo está pidiendo un hombre? ¿Qué crees que pensaría? ¿Qué pensarías tú? Ay, padre, o sea, te faltan como ganas, ¿no? Estás viendo que estoy pariendo chayote, estás viendo que estoy aquí con la leña y todavía me pides un vaso de agua. Sin saber ella quién es él, porque ella no es adivina, ¿o no? Pero él viene, se acerca y le pide esto y dice, bueno, verso 11. Cuando ella iba a conseguirla, la llamó y le dijo, te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Ya iba yo con el vaso de agua y aparte quiere que le dé pan. ¿Cómo lo ves? A este hijo del Señor. Lo natural que uno puede pensar es, pero si tú lo puedes hacer, si tú te puedes servir solo, si tú eres hombre, si tú no tienes la necesidad que yo tengo, o sea, ¿cómo te atreves a pedirme eso? ¿Me estoy explicando? En lo natural nosotros podemos ver a las personas en su humanidad porque todos nosotros somos humanos. Yo sigo siendo un hombre de carne que muchas veces ustedes me ven predicar pero no conocen mi temperamento, no conocen mi carácter, no conocen mis groserías. Y muchas veces pueden decir, ay, tan lindo el pastor Tito, pero yo no floto en una nube. Justamente en la mañana estaba yo recordando un testimonio donde el pastor Millán me dijo un día que había ido a sacar un pasaporte y que el del pasaporte le dijo, la semana pasada vino el hijo del pastor y grosero ese muchacho de verdad. Y me dice el pastor Millán, ¿tú crees? Ahí yo pasando vergüenza porque tú te portas mal. Y yo, ¿y cómo no quieres que me enoje? Yo defendiéndome, tengo mi derecho de réplica, ¿no? Yo defendiéndome, le digo, ¿cómo quieres que no me enoje si el día que entro abro la puerta y entro y me dicen, por favor espere afuera? Y yo, bueno, está bien, me quedo afuera. Al rato me hablan, paso a la oficina del pasaporte y me quedo ahí parado. Y me dicen, por favor se sienta. Y yo, bueno, está bien, me siento. Y luego pues pasó el tiempo y agarré y saqué mi celular. Guarde su celular. Y yo, la máquina, aquí por todo te regañan. Se sienta ahí, voltea la cámara, no sonría. Y yo, claro que obviamente llegas a un lugar y no me trataron mal, lo dije en la mañana también, no me trataron mal porque no me trataron mal, pero es un trato muy seco. Entonces no vas a llegar así como que, ay, mi vida, qué lindo lugar, ¿no? Entonces también no sabes con qué personas te encuentras. Y yo dije, pues yo sigo siendo hombre, o sea, ni modo que yo no me enoje. No soy el pastor bonito donde voy a estar sonriendo para todos lados y dando así como que, ay, amor por aquí, amor por allá y todo es dulzura y corazón. O sea, seguimos siendo hombres. Seguimos teniendo nuestra humanidad, seguimos luchando con nuestra carne, pero aún así también tenemos que aprender a reconocer que la divinidad de Dios está en nosotros, está en ti, está en ustedes y está en nosotros, por cuanto hemos decidido servir al Señor, por cuanto hemos decidido también cargar la cruz,
por cuanto también nos esforzamos por tener una relación con el Espíritu Santo y caminar con Él. Entonces, para la viuda de Sarepta pudo haber visto un hombre y decir, ¿y este qué? O sea, me viene a pedir agua y además comida, o sea, ¿qué le pasa? O sea, ¿qué se cree? Pero su actitud no fue esa. Sin embargo, sí respondió, versículo 12, pero ella respondió, vive el Señor tu Dios que no tengo pan, solo tengo un puñado de harina en la tinaja y un poco de aceite en la vasija, y estoy recogiendo unos trozos de leña para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que comamos y muramos. Ya solamente, o sea, lo que me estás pidiendo nada más me queda para mí, solo voy a comer yo, mi hijo, y nos morimos y ya se acabó. Verso 13, entonces Elías le dijo, no temas, ve, haz como has dicho, pero primero hazme una pequeña torta de eso y tráemela. Después harás para ti y para tu hijo. Eso es tener confianza de quién es el que te mandó a hacer eso. Porque dentro de estas cosas también el Señor nos prueba. A Elías lo estaba probando en el sustento de su vida, porque él había orado para que no lloviera y habían pasado 3 años en que no había llovido sobre la tierra. Y de pronto pasar necesidad y pasar hambre, a él como profeta también le podía. Pero Dios le tenía que mostrar a seguir dependiendo de Él, a seguir dependiendo del Señor. Y lo manda con una viuda. Lo pudo haber mandado con el rey, lo pudo haber mandado otro tipo de comida, ¿sí o no? Se lo pudo haber demostrado de muchas formas. Si no hizo caer codornices en Egipto, no le podía dar de comer carne al profeta. Si hizo salir agua de una roca, no podía haberlo dado de beber de otra forma. Si Dios hace las cosas de esa manera es porque hay cosas que tiene que tratar en nosotros, aunque a simple vista parezca que solamente funciona así. Dios puede hacer todas las cosas de muchas maneras, pero la forma en la que las hace es para tratar con nosotros y enseñarnos a confiar en Él. A veces nosotros pedimos los milagros porque así lo queremos, porque así me lo pinta la mente, porque yo así lo quiero vivir, y menospreciamos la forma gloriosa en la que Dios actúa en nuestra vida. Porque tenemos expectativas que al Señor no le interesa llenar. Él obra como Él quiere y en todo tiempo Él es fiel. Entonces le dice Elías, hazme a mí primero y después haces para ti y para tu hijo. Verso 14, porque así dice el Señor Dios de Israel, no se acabará la harina en la tinaja ni se agotará el aceite en la vasija hasta el día en el que el Señor mande lluvia sobre la superficie de la tierra. Entonces ella fue e hizo conforme a la palabra de Elías. ¿Lo hizo conforme a la palabra de Dios? En ese momento no había esa escritura. Confió en la palabra que le había dado el hombre de Dios. ¿Estamos? Hay gente que confía en el consejo que le das por cuanto también has obedecido a la palabra de Dios. No obedeció en Elías porque él fuera solamente un hombre. Elías también había obedecido la instrucción que Dios le había dado. ¿Me estoy explicando? Entonces ella fue, verso 15, e hizo conforme a la palabra de Elías. Y ella, él y la casa de ella comieron por muchos días. Verso 16, la harina de la tinaja no se acabó ni se agotó el aceite de la vasija, conforme a la palabra que el Señor había hablado por medio de Elías. Dios cumplió su palabra. Y aquí sucedió un milagro. No le mandó una bolsa de dinero, no le mandó un esposo, no le mandó codornices, no brotó agua de la roca. Dios utilizó un milagro que ella tenía en sus manos y le dijo, no se va a agotar ni la harina ni el aceite. Y comieron por muchos días. Y comieron hasta que se cumplió la palabra. Y fue un milagro completamente diferente a lo que Dios pudo haber hecho. Dios pudo haber hecho eso de otra forma, ¿sí o no? Dios le pudo haber mandado a alguien rico, o le hubiera mandado otro trabajo, o le hubiera dado cualquier cosa. Pero Dios obró de esa manera. Y obró en el momento en el que ella dijo que era lo último que tenía. Porque eso último que ella tenía, dijo, nos los vamos a comer y después vamos a... Entonces, esa escasez era de ese momento, sería que ya era la consecuencia de días atrás. Ya hacia atrás, días atrás, ya había padecido.
Y todos los días anteriores seguramente la viuda estaba diciendo: aquí voy a morirme, ya no hay comida, ¿de dónde la hacemos? ¿A quién le pedimos prestado? ¿Le debemos a este? ¿Le debemos al otro? No va a alcanzar, no va a alcanzar. Y su oración durante mucho tiempo ha de haber sido una exclamación a Dios, y ella pudo haber dicho: Dios no obra, Dios no responde, Dios no llega, no está pasando nada. Y ese día llegó el milagro. No llegó antes. ¿Pudo haber llegado antes? Pero no llegó antes. ¿Pudo haber llegado después? No lo sé. Pero Dios nunca llega tarde. Dios nunca llega antes ni después. Dios sabe en qué momento actúa, en qué momento obra. Lo que sí podemos ver es que la viuda de Sarepta pudo ver que en este hombre había un portador de señales. Y además del portador se necesita un receptor. Nosotros somos portadores de señales, pero también tenemos que ser receptores de esas señales. Ahí tengo una frase que puse: el portador llega con la unción y el receptor experimenta lo sobrenatural. Yo creo, por tanto voy a ver, porque la fe así sucede. Ella fue un receptor. ¿Por qué? Porque tenía fe y disposición. Cuando tenemos fe, cuando tenemos disposición, entonces ocurren las maravillas de Dios en nuestra vida. Cuando estamos atentos a esas señales de que Dios está obrando. Así que quiero recordarte esto: Dios no llega ni antes ni después. Dios llega en el momento justo. Y la última frase, ahí: las señales, los milagros no son la meta de la iglesia. Es la evidencia de que en esta iglesia el Espíritu Santo está obrando. Nosotros como creyentes no tenemos como meta ser esas hadas mágicas o esos hechiceros que pueden hacer milagros. Nosotros no lo hacemos. Es solo la gloria y el poder de Dios. A nosotros nos toca imponer las manos sobre los enfermos. Si sanan o no nos sanan, eso es obra de Dios, no es mi obra. ¿Estamos? Es la obra de Dios, no es la meta. Pero Dios le place tener evidencia de que Él obra cuando Él quiere, y Él hace con lo suyo como Él quiere. Lo importante aquí es que nosotros aprendamos a caminar con el Espíritu Santo. Yo decía hace un momento, es más fácil entender a Jesús y es bien difícil comprender el caminar con el Espíritu Santo. Es bien difícil entender cómo es que Dios habla, cómo es que Dios se manifiesta, qué es lo que Dios quiere decirme, por qué lloro, por qué me río, porque siento algo diferente cuando el Espíritu Santo está en mí. Eso es algo que nosotros no podemos ni enseñar ni explicar, solamente se puede experimentar. Y para experimentarlo uno tiene que tener esa disposición, ser un receptor, tener la fe y la disposición de que el Espíritu Santo quiere usarme, quiere estar conmigo. Tú eres templo del Espíritu Santo, anhela su presencia, disfruta caminar con Él. Esto no es una imposición, es un deleite, y dentro de ese deleite los que creen caminan con señales. Amén. Yo te invito a que te pongas de pie, dale un fuerte aplauso a la presencia de Dios.